los obstáculos y decir entonces que nos quedamos en el mercado interno y entonces me tienen que subsidiar y entonces me tienen que proteger, que es tal vez la visión, o cobramos más impuestos para financiar lo que tenemos, sino con otra visión se podrían, que es la hipótesis que tenemos Silvia y yo en nuestro libro, que con otra visión, y alguien habló de los modelos mentales, y me parece muy bien, con otros modelos mentales, y si nos pusiéramos de acuerdo en eso, que nos sirvan no solamente para la coyuntura, sino para crear un país de largo plazo que crezca, y que sea más justo, y que integre y no excluya cada vez más gente, bueno, podríamos hacer ese cambio. Bueno, el tema de hoy es cuándo empezó la sociedad del conocimiento o esta era postindustrial. Y es interesante porque en los años 70 surgió un libro, esto estuvimos rastreando con Silvia, y llegamos, parecía mentira, pero llegamos a un libro que llamó El shock del futuro, de Alvin Toffler, que fue un gran bestseller, salió en el año 70, seguramente Nelson después nos podrá contar que lo deben haber traído Alvin Toffler como conferencista a la Argentina décadas después, pero este libro habló por primera vez al gran público de que la humanidad estaba ante un cambio sin precedentes, que esto estaba generando una gran ansiedad, iba a generar una gran ansiedad en la población, porque empezaba a haber el shock de tener que, primero que los tiempos se iban a acelerar por la tecnología, también la producción masiva de todo nos tenía ya en los años 70, imagínense, todavía no existía ni internet, ni las computadoras personales, recién se estaban creando, y ya hablaba de la ansiedad, de la aceleración de los tiempos, de tener que elegir, de los cambios en la familia, bueno, todo eso se veía como un verdadero cambio de paradigma. ¿Y qué pasaba en los años 70 cuando salió este libro? Recién en los años 70, por ejemplo, empezó el deshielo entre China y Estados Unidos. Tal vez la mayoría no reparó en eso, pero en el año 70 empieza Kissinger, va a China y empieza algo que va a ser fundamental en el mundo que vivimos hoy, ¿no? La presencia de China como la segunda potencia mundial y todo Asia, que empieza a tener un lugar en el mundo que en los años 70 no existía, vivíamos en la Guerra Fría. El año 75 es el fin de la Guerra de Vietnam. La primera computadora aparece en el año 75 y la crea un señor que se llama John Blankenbaker, que crea la primera computadora personal, estoy hablando, la Kenback 1, antes que Apple. Apple va a crear la computadora personal unos años después. Bueno, es un mundo todavía donde las computadoras eran esas computadoras gigantes, pero ya Toffler anuncia que vamos a estar ante un shock por lo que va a producir el exceso de información, ¿no? Lo que estamos sufriendo hoy, bueno, él ya lo vaticinaba hace medio siglo. La siguiente, por favor, Gaspar. Bueno, y 10 años después, este futurólogo, que solamente lo que él hace no es un profeta, sino que él analizaba las tendencias tecnológicas y sociales, él y su esposa Heidi, que con quien escribían estos libros, escribe la tercera ola. Y dice que la primera ola de cambios nace con la agricultura hace 10.000 años, la segunda ola con la revolución industrial en el siglo XVII, y que dura 300 años, y que la tercera ola comienza, eso es lo que es interesante, en 1955, cuando en Estados Unidos los trabajadores de los servicios, que trabajan en servicios, superan por primera vez a los trabajadores industriales. Lo pone como una fecha, ¿no? Piensen que nosotros todavía en la Argentina tenemos el modelo de
mientras más trabajadores industriales en las fábricas, parece que es el único trabajo verdadero, ¿no? Ni el del campo ni el de los servicios es tan importante como el de la fábrica, y ya en el año 55 empieza este cambio en la nación más industrializada en ese momento, Estados Unidos, y hoy en día en la Argentina el 70% de los trabajadores son de los servicios, pero esto es una tendencia mundial, no es un problema de la economía argentina. Sin embargo, ¿no? En la visión de nuestros líderes siempre es mientras más trabajadores en las fábricas tradicionales tipo Ford parece que nos va mejor, ¿no? Y ya hubo una mutación que este señor la anunciaba en el año 55. O sea que estos cambios ya se anunciaban, la tecnología, el cambio en la estructura de la población económicamente activa. También empieza a hablar de que el conocimiento va a ser la materia prima principal, y quien continúa con esta visión, que es otra persona muy importante, es Peter Drucker, que es otra de las personas que Nelson y Dubosky y Eduardo Grullú de la empresa HCM, dos argentinos que eran un poquito más grandes que ustedes, seguramente en edad, cuando trajeron a la Argentina en los años 90 a este tipo de figuras que hablaban del mundo que se estaba ya en los años 90 consolidando, ¿no? Y Peter Drucker empieza a hablar de la sociedad postcapitalista, porque ya el capital, decía, y el trabajo no iban a ser ¿no? los dos insumos importantes de la economía, sino que iba a ser el conocimiento. Bueno, ¿por qué hablé de China? Porque China, que era un país comunista, y sumamente atrasado, que estaba casi todavía en la economía agraria y destruida su agricultura, en los años 70, cuando empiezan las conversaciones, el deshielo, y empieza a hablar con Kissinger, que era el secretario de Estado, el canciller, digamos, de Estados Unidos, cuando empiezan estas conversaciones, se da cuenta del mundo que venía y que había que salir del mundo de Mao y ir hacia otra cosa. O sea que doy el caso de China porque es el caso más extremo de un país que tiene que dar un giro gigantesco en su visión del mundo, en su organización social, en sus valores, en su ideología, en la economía. Después otras naciones, por ejemplo, cuando hablamos de educación, Finlandia tenía un sistema educativo desastroso en 1970. Y en esa época es cuando hacen un acuerdo con los sindicatos y desde entonces no tienen ni un paro más. Y hoy tiene el mejor sistema educativo, uno de los mejores del mundo. También no debe ser casualidad que es uno de los países que está mejor enfrentando la pandemia, mejor que otros países escandinavos, y tiene un gran sistema educativo donde trabajan en conjunto los sindicatos, los maestros, las universidades, en ayornarlo todo el tiempo y en profesionalizarlo. Bueno, vemos cómo hay distintas sociedades que tomaron medidas muy importantes cuando tomaron conciencia de que estábamos yendo hacia una sociedad del conocimiento, una sociedad postindustrial, postcapitalista, y tal vez la Argentina no solamente ya tenía muchos de los problemas que ustedes enunciaron, sino que acumuló otros gravísimos, como el de la pobreza y de tener un sistema educativo que ya no es, estamos hablando de educación básica, ya no es la polea de ascenso social que fue durante muchas décadas en el siglo XX. Entonces, este es en el mundo en el que estamos ahora viviendo, y tendríamos que pensar cómo podemos, como estrategia país, cómo salir de esto, cómo la Argentina puede discutir estos temas que son fundamentales para esa confianza que haga que haya ahorro, que haya crédito, que haya una visión de largo plazo, cuando nuestros modelos mentales internos se ve que están todavía muy fragmentados, ¿no? Ese es uno de los problemas, que tenemos modelos mentales viejos de la era, todavía el sueño tenemos como
estamos queriendo realizar el sueño de la industrialización cuando ya estamos en un mundo sumamente distinto, ¿no? Tal vez una pregunta que nos podemos hacer es si es posible que la tecnología nos ayude a dar un salto en el desarrollo y no pensar que tenemos que hacer, ¿no?, primero el modelo industrial, después el otro y llegar al siglo XXI, sino si la tecnología puede ser un vehículo para dar un gran salto como han hecho muchas naciones, ¿no?, de las que estamos estudiando. Sí, retomando lo que señaló Peter Drucker, el libro que María Eugenia trajo aquí, y que él planteaba justamente que en vez del capital y la mano de obra, el insumo central de este capitalismo, la sociedad postcapitalista, es el conocimiento. El problema de los límites que tiene la Argentina, como ustedes bien señalaron, y alguien lo sintetizó muy bien, que es un libro muy recomendable de Pablo Gerchunov y Lucas Yach, que habla de los ciclos de la ilusión y el desencanto en la Argentina. Ellos dicen, lo permanente en la Argentina es el cambio de rumbo, el progreso combinado con algunas primaveras de crecimiento. Entonces eso genera una enorme inestabilidad. Cuando la gente se pregunta qué pasó desde el origen de la democracia en 1983, cuando Argentina arranca con un índice de desarrollo humano en el número 18 sobre 183 países. El año pasado estábamos en el puesto 47, o sea, fíjense qué decadencia, cómo hemos caído. Bueno, la síntesis es, ¿qué nos dio la democracia? Lo mejor que nos dio la democracia fue el fin de los golpes militares. Eso es central, pero no pudimos generar instituciones que hacen, digamos, posible que esta idea de cambios de rumbo permanente, el desorden que generan y apenas algunas primaveras de crecimiento se transformen, como decía el profesor Serra, en políticas más continuas, o como decían ustedes, la necesidad de políticas más permanentes, ¿no? Como hubo, por ejemplo, entre 1880 y 1914 en la Argentina, donde se crearon las grandes instituciones, el Banco Central, etcétera, para hacer de un país que es muy vulnerable a los shocks externos. ¿Por qué? Porque en vez de depender del conocimiento, nosotros dependemos de nuestras materias primas y de los precios que tienen precisamente esas materias primas. Además, justamente como muchas veces esos términos de intercambio, o sea, lo que nosotros producimos vale menos de lo que necesitamos importar, vamos generando lo que se llama un shock, o sea, no tenemos las divisas suficientes, nos endeudamos. Actualmente el tamaño de la deuda externa argentina es igual a todo lo que producimos durante un año, al PBI, 324.000 millones de dólares, es una cifra realmente muy grande, y que en la sociedad post-pandemia, donde el tema del conocimiento va a ser central, bueno, nos deja realmente con un enorme interrogante. La buena noticia, porque hay una buena noticia en la Argentina, es una base. María Eugenia decía, bueno, esta idea de una sociedad que se apoyó demasiado en la industria. Hay quien estudió cuáles son las características de nuestra industria, tanto la producción automotriz, agroindustrial, etcétera, es decir, todo el entramado industrial de la Argentina. Un economista, Martín Rapetti, dividió en 3 sectores digamos, esa enorme base industrial que tiene la Argentina. Los tractores, que están en la base, que son el 50%, y es ahí donde seguramente habrá que poner el foco, que tienen tecnología muy atrasada, de primera y segunda, es decir, es el trabajo mecánico, lo de Charles Chaplin, ¿no? Luego tenemos los cóndores, que son apenas el 6%, y es la experiencia que van a escuchar ahora nomás en unos minutos, la experiencia de Digital House, es decir, los que toman la tecnología de vanguardia y que van a ser probablemente los agentes de cambio si hay una política orientada en ese sentido. Y finalmente tenemos, y esta es la buena noticia, hay un sector empresario en la Argentina que, pese a la enorme adversidad, a todos los límites internos y externos que ustedes mencionaron también esta mañana, son los que están dispuestos a escalar, tienen ganas de hacer.
Bueno, justamente el otro día hablaba con Emiliano Kargeman, que espero que pueda, aunque sea de forma remota, participar de la clase, que es el que está creando estos nano mini satélites, y él decía que lo que caracteriza a los emprendedores es su optimismo, ¿no? Que ante los problemas generalmente le buscan la vuelta, ¿no? En vez de quedarse detrás del otro lado con la letanía, haciendo el listado de todos los problemas y por qué no hacer lo que van a hacer, sino de buscarle la vuelta, que da la sensación que es un modelo mental que es bastante útil, ¿no? Y que tal vez habría que darle, es importante que se le dé que se lo valore cuando uno está pensando en una estrategia de una organización y sobre todo de una nación, ¿no? Así que el modelo mental es algo fundamental, y el optimismo y entender el contexto, que es lo que el profesor Serra nos hizo hacer hoy, entender el contexto en el que estamos pensando esta estrategia, y que en un futuro muy cercano van a ustedes pensar no solamente sus trabajos para el seminario, sino cuando salgan ya a trabajar como profesionales. El contexto es una limitación, pero es un dato, y con eso siempre podemos hacer algo si levantamos la mirada y miramos con optimismo, ¿no? Bueno, así que ahora les queremos presentar a Nelson Dubos, que ha estado ahí escuchando parte de la clase. ¿Cómo estás, Nelson? Hola María Eugenia, gracias. Gracias por la invitación. Hola Silvia, gracias. Un placer estar acá compartiendo esta mañana. Bueno, me imagino que te hace acordar a tus años de estudiante en la UBA. Totalmente. No, es emocionante, la verdad que es emocionante. Contaba la cantidad de gente, 9 por pantalla, tengo 3 pantallas, 27, 30 personas, que estemos 8 de la mañana de pandemia viendo estos temas, te remotiva, te me da ganas de salir y romper todo para adelante. Pues. Esto también pasa en la Argentina, y es gracias a Roberto, el jefe de cátedra, a Andrea y a Fabi, las ayudantes, que cuando se decretó la pandemia, que justo fue creo que un par de días antes que empezáramos, dijeron, mira, vamos a arrancar como sea. Al principio que éramos 4 o 5, y enseguida estuvimos todos, así que esto también pasa en la Argentina. Que incluso la UBA había dicho que se suspendían las clases hace unos días, pero el profesor Serra dijo, nosotros seguimos, ¿no? Que esa es un poco la actitud que es necesaria cuando uno quiere hacer una estrategia de mediano y largo plazo, ¿no? Así que, bueno, nos pareció importante, interesante traer el caso de HCM, Wobby y Digital House, porque el largo listado de problemas que ustedes enumeraron nos acompañan desde hace mucho tiempo, tal vez algunos se han agravado, pero han surgido otros, y sin embargo, Nelson y su socio Eduardo, que eran bastante jóvenes, en los años 90 decidieron... Somos jóvenes. Son jóvenes, son jóvenes, pero cuando empezaron tenían la edad que tienen hoy ustedes los estudiantes, y por eso creo que eso es inspirador, ¿no? De no solamente contar los casos que pasan en Silicon Valley, o en la India, o quién sabe dónde, o en Israel, sino que en la Argentina, en esta Argentina que nos duele pero que todos queremos, ha habido y hay, y ese es uno de los capitales que tiene nuestro país para tener una estrategia de mediano y largo plazo, si focalizamos en a ver cuáles son esos paradigmas y esas fortalezas. Hay gente que vio lo que estaba pasando y dijo, yo quiero participar, y quiero participar desde la Argentina. Y eso me parece que es el caso de HCM y de Nelson, que bueno, que vieron el video, ¿no? No sé si Nelson, vos querés decir un poco algo, y después, sí, a partir del video, te hacemos preguntas. Lo que quieran. Primero,
de vuelta, placer, orgullo, no sé, siento, yo me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el tenis, me siento como cuando tenía 15 años y nos juntábamos a las 8 de la mañana a jugar un picado con mis compañeros de colegio, ese placer de entrar a la cancha con el Rocío ahí a correr, esto que en la cabeza me explotó con todo lo que decían. Por ahí como punto de inflexión, yo no sé qué saben de lo que nosotros hicimos o no, si vieron el video o no. Si quieren hago una introducción chiquitita. Sí. Tengo 57 años, soy ingeniero civil, estudié en la UBA, estudié en un colegio parroquial de los subsidiados, hoy sería el segundo cordón, en ese momento era campo, soy de los Jams, así que mi vida era tomar el tren, ir a Constitución, tomarme el 61 o ir caminando cuando no tenía plata hasta Paseo Colón a cursar la facultad. Papá era maquinista de trenes, mamá ama de casa, mi hermana es investigadora del CONICET. O sea, esa cosa que decían en los 70 de clase media, digamos, yo soy producto de eso. Creo que vimos un montón de temas negativos, hay una positiva que me ha tocado hacer negocios en México, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Europa. Argentina tiene la UBA, tiene una base todavía, a pesar de todo, de clase media que tiene acceso a la universidad gratis, tanto cuando digo la UBA, Universidad de La Plata, la Universidad del Sur, la Universidad Nacional de Córdoba y otras. Todavía están ustedes, que son la base en el cual creemos que yo soy optimista y creo que el país va a salir. Respecto a todo lo que dijeron, me encantó, creo que el diagnóstico es el que es. Me faltó una palabra que la pongo acá, que son intereses y por qué la política, los sindicatos, la corporación contratista del Estado y los financieros, hasta el 83 estaban los militares, sigue como está. Muchachos, muy simple, en la mesa, acá hay gente que la está pasando bien, que le interesa el poder, le interesa la plata y culturalmente le interesa eso, no es porque sí. O sea, tomar un ejemplo, en mi casa no pagábamos educación privada, no pagábamos la tarjeta prepaga porque íbamos al hospital público y era bueno y no pagábamos seguridad. Hoy mi hermana, el marido es químico, ella es investigadora y tiene que mandar a los chicos a un colegio privado porque el colegio del Estado es un desastre, tiene que tener una tarjeta médica y tiene que pagar seguridad en la esquina si no la afanan. Sumás todo eso, da 60.000 pesos por mes más o menos, si tenés un solo chico. Si no, 100.000. O sea, uno de los dos sueldos va a la ausencia del Estado. Dicho esto, creo que el tema de fondo, Roberto preguntaba dónde estaban las limitantes, para mí es cultural. Es cultural. Ahí está todo. ¿Nos la creemos o no la creemos? ¿Por qué la Argentina tuvo nunca más y tuvo la democracia? Porque culturalmente todos los estratos sociales dijimos basta de milicos. Yo soy clase 62. La pandemia me pega, pero en el año 82 tenía a mis compañeros de colegio yendo a Malvinas. Yo me levanté un 2 de abril de la mañana y estaba en segundo año de la facultad y ¡pum! Viste adentro. Entonces, visto retrospectivamente, bueno, en 40 años conseguimos que no haya más militares, está bueno, podríamos haber sido un poquito mejor, pero bueno, el optimismo es la base de todo, vamos para adelante. Y creo que culturalmente, así como cuando hay un mundial, culturalmente, no es casual que salga Maradona y salga Messi. Sale porque al 90% de los pibes de la Argentina, los padres, a los varones y ahora también a las mujeres, le regalan una pelota y tenés un reconocimiento social si juegas bien al fútbol. Y hay el potrero en todo lado y todo el mundo habla de fútbol. El entrepreneur acá yo a mis amigos cuando ven que me fue bien económicamente, dice, sos un garca, ¿en qué andás? Porque para la imagen de la sociedad, el tipo que le fue bien es un garca, es el contratista del Estado que vendió los fideos el doble de caro o el que hizo un negocio con un peaje o una autopista. Entonces, y encima en modelos como Marcos Galperisi tiene que ir del país porque lo amenazan. Entonces, ahí está. Creo que la base es cultural. Si no creemos que existe esa oportunidad genuinamente y no somos capaces de saltarla, sonamos. En la medida que haya muchos abanderados o gente que se lo crea y que lo respete, y salís adelante, ¿viste?
yo estaba trabajando en Yacyretá a los 29 años, de pronto, después de la hiperinflación del 89, 90, hubo estabilidad económica, mi socio también era ingeniero como yo, y laburábamos juntos, y dijimos, bueno, vamos a emprender, y salimos al mundo. Siempre va a haber obstáculos y siempre va a haber barreras. El tema es saltarlas y ir para adelante. Yo me podría poner optimista sacando el caso de la pandemia, porque es una singularidad y no hay que sacar conclusiones desde la singularidad. Si querés el verdadero cambio desde los 90 hasta ahora es el mercado de capitales, el private equity. Hoy en el mundo hay capital de sobra, pero no para un país, para una estrategia país, todo eso que es re importante y hay que hablarlo y sería la ola que te lleve. Para las personas, si vos tenés una buena idea, te la crees, tenés un buen modelo de negocio, si vas para adelante vas a conseguir capital. Capital está. Obviamente, en Latinoamérica la penetración del mercado de capitales para startups es 1.000 veces, 1 millón de veces más chico que Estados Unidos y Europa, pero la curva crece año a año. En Brasil explotó el mercado el año pasado, antes de pandemia, era impresionante la cantidad de startups y en tecnología y un poco por el modelo de país, no hay inflación y tiene un mercado interno muy grande. Pero no sé, Silvia y María, yo estoy para debatir o contar, o preguntas, lo que quieran. Pues bueno, tal vez empezamos nosotras a hacer unas preguntas y después abrimos para que los estudiantes hagan eso, ¿sí? Bueno, yo quería, cuando vos contás, ¿no?, que ese mundo que conocimos muchos muy bien, ¿no?, que vivías en Longchamp, que tu padre era maquinista y tu madre ama de casa y vos te convertiste en un empresario global y tu hermana es investigadora del CONICET. Bueno, ese mundo era un mundo muy posible en los años 70, ahora es más difícil. ¿Cómo diste el salto de Longchamp y de un padre maquinista, ¿no?, a pensar que te podías proyectar, mismo ya en los 90, como en un país, vos trabajabas en Yacyretá, que fue y es un antro de corrupción, ¿no? Y sin embargo, bueno, en los 90 dijiste, ¿por qué no hacemos una empresa de contenidos? O sea, la información, el conocimiento iba a ser muy importante, traemos a los que están pensando en el mundo de las empresas todos estos cambios. ¿Qué les hizo pensar que ustedes podían atraer a los mejores conferencistas del mundo? ¿Qué contactos tenían? ¿Qué dinero? ¿no? Porque uno diría, bueno, sería muy lindo, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Bueno, me llevaste a pensar. Tu pregunta tiene algo implícito que es una hipótesis que para mí es la génesis de todo. Tu papá era maquinista, o vivías en Longchamp. Yo qué sé, en esa sociedad no había diferencias. Yo iba a la facultad y mis compañeros eran hijos de gerentes generales de compañía, multimillonarios, la U había ingreso, entonces se anotaban 10.000, entraban 1.000, y éramos todos amigos. O sea, yo no me sentía menos que nadie. Entonces, primero la autoestima es clave, ¿viste? O sea, para mí la única verdad era pasar los exámenes. Yo no sé económicas, pero en ingeniería te generaba una soberbia de poder resolver cualquier problema. O sea, te educaban para eso. O sea, si querés, la educación que yo tuve en la UBA era, no hay nadie más inteligente que vos en el mundo. O sea, te hacían estudiar y razonar y pensar, tanto que vos decías, puta, si puedo resolver, no sé, la ecuación de Schrödinger o no sé, un teorema de Kuta-Yukovsky de cómo es un ala de un avión, puedo resolver cualquier cosa. Un poco esa soberbia de decir, ¿me la creo? No sé, yo la tenía en el ADN, pero la teníamos todos, ¿viste? Voy para adelante. Bueno, eso es fascinante. Claro, es fascinante porque tu capital era el conocimiento y cómo la UBA te impulsa justamente al camino que emprendiste después. Y si querés, ¿sabés qué, Silvia? Yo creo que le voy a sacar un poco el dogmatismo, porque somos todos jóvenes. En quinto año del colegio vos tenías 3 formas de tener una novia. Eras buen deportista, tocabas la viola como Charlie o como Nito Mestre, que era sui generis de moda, o eras abanderado. Pero si eras abanderado,
también ganabas minas. O también tenías, eras respetado. Y eso es un goma, si parecería ser si estudias. En ese momento no. Entonces el conocimiento era una palabra aceptada. Esa es una parte. La otra que ¿por qué nos lanzamos? Sí, yo lo tengo claro, eso sí lo viví. Yo estaba en Yacyretá y era el momento de las privatizaciones y me acuerdo que hubo una licitación que trabajaba 24/7, me encantaba porque estaba viendo el futuro de la infraestructura argentina, las autopistas, los ferrocarriles, todo un plan de gobierno con Caballo, todo, y me daba cuenta, uno, que mi próximo salto era la economía industrial, iba a ser yo tenía 28, iba a ser a los 40. Y segundo, que al final las licitaciones se cerraban en una mesa en el Ministerio de Economía. Entonces dijo, flaco, no cuenta conmigo, mi talento no lo voy a tirar a que dos flaquitos, vamos a hablar claro. Impregilo ganó la Panamericana, yo hice los numeritos, lo vi, y al final el contrato lo hizo Impregilo, Di Casa, que es española, y Socma. O sea, estaba todo arreglado, digamos, de alguna manera. Y sí. Tremendo. Y sí, entonces dije, no cuenta conmigo acá. Y bueno, no tenía hijos, mi mujer era, que está actual también mi esposa hoy, era traductora de inglés, daba clases y me dijo, si no es ahora, ¿cuánta guita tenemos? Y para un año tenemos, ¿viste? Lo que cobré, que me pagaron cuando me fui, y bueno, fuimos, Eduardo lo mismo, y fuimos para adelante. El por qué HCM y no otra cosa fue absolutamente aleatorio, porque nosotros estábamos viendo después fueron los countries, obras de vivienda, cables, un montón de negocios tradicionales. Pero creo que internamente a mí me gustaba mucho leer y ya me picaba esto y tenía acceso a información de management. En el momento estaba pensando en estudiar afuera y conseguir una beca. Entonces entré a ese mundo y dije, pará, la Argentina con las privatizaciones y el 90, fue un poco lo que pasa siempre. Se usa la bandera, bueno, neoliberalismo, estabilidad económica, todo, después se gastan, el gasto público subió un montón y explotó y quedó como mala imagen, pero los primeros años de la convertibilidad, la Argentina era un país que atraía capitales, tenía estabilidad, ganabas bien en dólares, con lo cual podías retener talento. Lamentablemente, la corrupción y no salir de la convertibilidad en el 94, porque Menem se quería quedar a vivir, porque acá cualquiera que gana quiere ser el rey de Argentina. Alfonsín, el tercer movimiento histórico en Parque Norte, en 1988, Menem, el segundo mandato y la reelección, Kirchner con la mujer eternamente, y bueno, Mauricio cuando ganó Bullrich a Cristina dijeron el fin del kirchnerismo. Entonces, se quieren quedar, bueno, después explotó todo, pero en esos momentos empezó a hablarse de servicio al cliente, management, marketing, etcétera, que no había ni libros en español de management. Y dije, bueno, ¿por qué me voy a estudiar afuera si puedo traerlo acá? Y conocí un brasilero que quería hacer lo mismo y lo hicimos. O sea, nos tiramos, la verdad que porque era un negocio que no estaba inversión. Nosotros empezamos con $30.000, que eran los ahorros que tenía mi socio y yo, y fuimos para adelante. Y de los personajes que trajiste, Nelson, ¿quién te fascinó? ¿Quién te ayudó? Porque además vos no hiciste un negocio a escala por lo menos regional. Sí, nosotros después fuimos en el 2003 a New York y nosotros el evento más grande de management del mundo lo hacíamos en el Radio City en New York desde el 2003 también en Madrid, en Frankfurt y en Milán. Wow. Y para mí, toda la teoría de management hay un montón, y Drucker. Yo a Drucker lo traje en el junio del 94 y me impactó como un intelectual. Me acuerdo que lo fui a buscar a Ezeiza y nosotros éramos 11 empleados, con lo cual hacíamos la misa y la procesión, no nada de chofer, nosotros lo íbamos a buscar, éramos el remisero, hacíamos todo. Y entonces siempre íbamos dos autos con Eduardo, uno manejaba y el otro venía de repuesto, por si me pasaba algo en el auto, lo podía decir, esperá que llamo a Lata, ¿no? Y esa muy de ingeniero. Y cuando estoy bajando, él venía con su mujer y me pidió que no lo baje por 9 de julio, que lo lleve por el bajo, y iba comentando a la mujer todos los edificios y hablando de historia latinoamericana. Y él decía que elegía un tema cada 5 años y leía durante esos 5 años de ese tema, y así se iba especializando, las famosas 10.000 horas en un tema. Drucker a mí me parece
tipo brillante, humilde. Me gustó mucho. ¿Y qué Pero no sé, conceptos qué conceptos de él les sirvieron a ustedes para hacer de HSM, que era en principio empezaron en la Argentina, que les permitieron pensar en grande de que podían salir de la Argentina? Algunas cosas que él... sí, hay una que siempre me pegó, que era pensar global y actuar local. Pensar en grande. Pero también esa la saqué de los brasileros. El brasilero, que era mi socio en ese momento, me decía, somos la mejor empresa de seminario del mundo. Y a mí yo lo miraba al brasilero y decía, brasilero agrandado, ¿viste? Pero si no te la crees, te la tenés que creer. El autoestima es como el deporte, ¿viste? Si vas a tirar tu segundo saque y vas 6 iguales, match point en contra, te la tenés que creer que la vas a ganar. Si no fuiste. Porque la mayoría de la gente hay como distintos porcentajes. Está el que se lanza, está el que se sienta y mira y está esperando que te vaya mal para criticarte, y está el que se sienta, te mira y te aplaude si te va bien. Pero si querés ser protagonista de tu propio destino, tenés que ir para adelante, ¿viste? No queda otra, muchachos. Si querés la verdadera diferencia que tenemos nosotros, ustedes, yo, con los 70, es que lo que contaba María Eugenia, cuando hablas de producción industrial, de matrices corporativas, si teóricamente por ahí vieron la matriz de BCG, la ventaja competitiva de Drucker, todo eso, vos necesitas un stock de capital, de inversión de capital gigante. Bueno, hoy con la tecnología tenemos acceso a todo, entonces el verdadero capital está acá adentro, está en la cabeza, está en tus ideas, está en creérsela. Hoy en Argentina, no sé quién habló de los planes, etcétera. Los chicos todavía no se dieron cuenta. Vos decís, acá es muy fácil. Si vos querés, vivís en el Gran Buenos Aires, sos clase media, y te matás estudiando, te recibís de ingeniero. Eso no pasa en ningún lugar del mundo, o de contador. Pero te tenés que romper desde que tenés 6, 7 años hasta los 20, obviamente. Cuando bajás los niveles sociales a la pobreza, ya es otra dinámica que no manejo, y que ya es mucho más profunda, las crisis, y un chico que tiene violencia familiar, que no puede comer, etcétera, etcétera, es un tema más profundo, digamos. Pero si sos clase media, podés estudiar, eso es una ventaja que no existe en el mundo. En el mundo. Y los pibes no se dan cuenta, ¿viste? No se dan cuenta, flaco, estudiar porque sos boleta, pero no estudiar por ser un traga, más allá de que te encante, que te desafíe mentalmente, sino porque con esas herramientas hoy te llenás de oro. Sabés programar, te llenás de oro, sabés data science, o sea, el mundo te da ventaja cuando estudias. Y Argentina lo puede hacer, y no existe. Vos vas a México, y los universitarios son clase no alta, súper alta. Y en Brasil recién en los últimos años empezó a haber clase media formada, y así todo, por la educación es muy berreta, no encontrás los profesionales que hay acá. El orgullo de ser de la Universidad de Buenos Aires, ustedes son buenos, pueden abstraer información, eso no existe en otros países, no existe esa posibilidad. Y encima, o sea, a mí me tomaba el ingreso, yo estoy de acuerdo con el ingreso a la universidad, no por discriminar, sino porque si todos estamos pagando impuestos, flaco, mostrame que tenés ganas de estudiar, ¿viste? Ya que la sociedad con 40% de pobre te paga para que estudies psicología porque te gusta psicología, bueno, por lo menos métele garra, ¿viste? Porque si no esa plata la usas. Sí, en esto que estás diciendo, que la verdad que es muy bueno resaltarlo, ¿no? La posibilidad que la Argentina da de que quien quiera estudiar tiene acceso a educación pública y gratuita de calidad. Uno de los dramas que se ha instalado en las últimas décadas, 20 años será, es el muy bajo nivel de egresados, ¿no? Entonces, Sí, en la idea de que, bueno, es mejor que pasen por la universidad como si fuera una inmersión, bueno, a ver qué te gusta, algunos conocimientos, pero la verdad tendría que haber una política que logre más altos niveles de graduación, porque hay países que tienen educación no gratuita y tienen más altos niveles de cantidad de claro. graduados universitarios Y aparte la responsabilidad de ser un profesional. Yo le digo a los chicos cuando estamos trabajando,
como ingeniero, cuando te toca estar en hacer un puente o algo, o una autopista, decís, puta, si sale mal se muere gente. Entonces nosotros cuando yo trabajo nosotros somos 210 empleados ahora, ¿no? Pero profesionales, no sé, de un grupo de 15 que estamos siempre haciendo cosas de números, etcétera. Yo le digo a los chicos, cuando me ponen un número que sale mal, le digo, chicos, imagínense que ustedes son economistas, administradores de empresas, ingenieros, fuesen médicos. Hoy matamos 3 pacientes, hoy matamos 4 pacientes. Claro. O sea, hay una responsabilidad ser un profesional. Y yo les cuento una anécdota, por ahí sirve. Sería el año 83. Hacía un frío en Longchamp, hielo, era como vivir ahora en ranchos, ¿viste? O Brance, en campo total. Yo me estaba preparando el final de Física 2. Física 2, termodinámica, electromagnetismo, ¿no? Cazaba una. Bueno, me levantaba todos los días a las 5 de la mañana a estudiar y sentía que mis amigos venían un domingo a la mañana venían de bailar, ¿no? Entonces, mi viejo era franco ese día, se levantaba a la mañana, hacía un café con leche, a conversar, y él era un técnico formado en los ferrocarriles, que algo dijeron él, ingleses, no era ingeniero, pero era un técnico formado en la escuela ferroviaria, que era buenísima. Entonces le gustaba lo que yo hacía, y yo puteaba, que estoy acá estudiando y todo viene de joda. Mi viejo se echó las pelotas y me dijo, bueno, mira, haceme un favor. Antes de putear, yo te pido que me des 20 minutos, ponete una campera, abrigate bien. Y me llevó a la estación de trenes. Y estaba llena de gente. Me dice, ¿ves toda esta gente que está acá, desabrigada? No tiene posibilidad de estudiar, y dentro de 20 años va a estar igual. Y estos son los pibes que están pagando a vos para que estudies. Y vos estás en tu casa estudiando, en 3 años sos ingeniero, estás puteando y me tenés los huevos al plato. Bueno, decidí que querés estudiar, querés laburar, pero si vas a estudiar, no putees, y te agradecés. Y yo volví a mi casa, con leche, bueno. Me puse situaciones ahí del termodinámico y me sentí privilegiado y una responsabilidad hacia el otro. Estaba pagando los impuestos para que yo tenga una movilidad social. Y eso siempre lo viví como un, si querés, el mandato o lo que me dejó mi viejo fue el amor y la pasión por lo que haces. Papá estaba en casa, yo vivía a una cuadra del tren, se paraba un tren, miraba el reloj y decía, este es el 11:44 que va a Mar del Plata. Y agarraba la valijita y se iba y decía a mamá que me voy porque lo arreglé y no puedo dejar a la gente parada. Y no le pagaban más. Tener pasión por hacer las cosas bien, el placer de ganarse la guita laburando, de hacer las cosas bien, de ser un... Bueno, nuestros viejos y abuelos eran técnicos italianos, españoles, alemanes, judíos, de todo el mundo, que tenían pasión por esa técnica, por hacer las cosas bien. Y las corporaciones, el ingreso irrestricto, el sálvese quien pueda, los sindicatos, la corporación financiera, la corporación política. Bueno, parece que está todo bien. No, no está todo bien, uno tiene un propósito en la vida. Yo no soy el mismo. Yo me siento orgulloso de hacer mi compañía. Y bueno, me putearán y te voy a contar la verdad, estos 4 años, hubo 80 veces que mi mujer y mi hijo dijeron, papá, imagínate cambio de gobierno, tener 200 empleados, traer plata de afuera con fondos de inversión. Llegó un momento que tenés un estrés total, pero al final vale la pena. Vale la pena. Se puede hacer. Ustedes pueden hacerlo. No hay nadie que sea mejor que ustedes. Ustedes, la base, con jóvenes. Para nosotros hacemos el video, así con queso. A ver. ¿Quién quiere preguntar? No, tenés mucha fuerza, A mí me gustaría hacer una consulta, sobre todo sobre el video, si es posible. Dale, Gastón, adelante. Sí, claro. Bueno, primero agradecerte por estar acá. Para mí, que yo, la verdad que con todo lo que dijiste, yo también, es muy importante la UBA porque hay mucha gente que se recibió, que es importante, que sigue aportando lo suyo y eso es lo que me da placer de ir a cursar, digamos, a mí, porque esta vez, bueno, que viniste vos, que para mí es un orgullo, pero también tuve la suerte de poder escuchar a grandes personas, ¿no? Sobre el video que estuve viendo, yo ya lo había visto porque yo me creo un emprendedor
sinceramente, un pequeño emprendedor, pero que me gustaría crecer en el futuro. Y la pregunta es, ¿cómo ves el fracaso? O sea, ¿cómo planificás quizá el fracaso o cómo planificás desde la idea a la ejecución? No sé si se entendió la pregunta, Nelson. Sí, se entendió perfecto. Es un tema central. Un tema central el tema del fracaso. Me hiciste dos preguntas. ¿Cómo veo lo del fracaso y la idea de la ejecución? Sí, Cuando era son... más joven, cuando era más joven era inconsciente, no entraba en mi diagrama el fracaso. Ni lo tenía en cuenta. No existía esa palabra. No la sabía. Sí, como ingeniero, si querés, yo creo que la diferencia entre un empresario y un aventurero es que el aventurero se tira, el empresario o el emprendedor acota el riesgo. Vos tenés que acotar el riesgo. Tenés que evaluarlo y tenés que acotarlo. Decís, y eso sí es importante. Si, bueno, tengo este modelo de negocio, levanto esta plata o pongo mi plata y tengo que conseguir estos objetivos estratégicos. Después el camino va cambiando. Pero acotar el riesgo es muy importante. O sea, no tirarse a ser Napoleón en Rusia, digamos, ¿no? ¿Para qué? O sea, eso Sí, es importante. pero Y es lo como del que el riesgo siempre está, digamos, o sea, lo que hay que hacer es acotarlo, ¿verdad? Pero Más. el riesgo está siempre. Había un tenista en los 70, voy a usar los ejemplos del 70, Jimmy Connors, que hoy sería un Djokovic. El tipo era famoso porque tiraba todas a los flejes, ¿no? Todas a los flejes. Y le decían, pero ¿no tenés miedo en un match point en contra tirar un tiro al fleje? Y dice, no tengo miedo, tengo muchísimo miedo. Pero lo que tengo que hacer es que no me paralice, porque si no la tiro al fleje, no le gano a Nadal. Se la tengo que tirar al fleje. Entonces, miedo vas a tener siempre. Incertidumbre vas a tener siempre. Mi estilo es salir de a dos con Eduardo, entonces a veces te agarra el bajón a vos y te contiene el otro. Pero si vas un poquito más allá del fracaso, nuestra sociedad, lo que tiene que ver con lo cultural, el palco bajo de la Argentina, el palco de Boca, la Belgrano de River, está sentadito ahí y puteando, ¿viste? Puteando. Porque no hiciste nada en tu vida. Cuando vos haces algo, empezás a valorar al pibe que abre todo lo de una panadería en la esquina y le paga y puedes llevar la plata a su casa, empezás a respetarlo. El que hace respeta al que hace, porque te das cuenta lo difícil y las incertidumbres y el dolor de estómago que te da. Entonces, el fracaso está permanente. Ahora, ¿qué hay atrás de eso? Y bueno, estás fracasando ante vos, ante tus hijos, ante tu padre, ante la mirada del otro. Entonces, el año pasado estuve con CASEC en Stanford, y es una sociedad, y sobre todo Silicon Valley, que te aplaude el fracaso, porque fracasar, ¿qué significa? ¿Qué es fracasar? Si montaste una startup, diste trabajo genuino, trajiste capital, lo hiciste honestamente, todo el mundo en blanco, y no funciona, ¿y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? A ver, se empieza de vuelta. Eso vos decís, vamos a usar el ejemplo del tenis, solamente Federer, que es número uno. Yo siempre levanto el ejemplo de David Ferrer, un español digno que jugó durante 15 años el circuito y siempre estuvo top 5. No ganó un Grand Slam, no ganó un solo torneo. Aplauso a esa gente. O sea, no tenés que. O sea, Marcos Palpec consiguió Mercado Libre. Y yo, HSM, si la comparás con Mercado Libre, fue una compañía mediana globalmente, una compañía facturada millones de dólares. Y yo fracasé. Claro. 15, 20 años dando trabajo genuino, haciendo lo que me gusta, agregando valor, pagando impuestos, generando empleo. Nelson, y cuando ustedes estaban con HSM les agarró, bueno, la crisis del 2001. Sí. ¿Hubieron momentos así que creyeron bueno, que se iba todo al diablo, que la Argentina entraba en una de esas crisis y no se podía Sí, seguir? acá te digo la historia nuestra de las crisis. 94, efecto tequila. Acá se comentaba que se cerraban los bancos, esa fue la primera. Después, 2001 fue la doble. Fue 2001 por Argentina y por la crisis del mercado de capitales, que el mercado descontó que Internet iba para arriba y se fue la crisis del Nasdaq. Después la otra grande fue 2008, que para mí haciendo eventos me partió, que fue la gripe aviar, Claro. y la caída de Lehman Brothers. Bueno, ¿y cómo atravesaron las crisis? Porque eso es una buena lección para
como argentinos para poder atravesar las crisis y Bueno, además vuelvo crecer a la internacionalmente. Y bueno, vuelvo a la pregunta de recién. Creo que si tenés buenos socios, siempre. O sea, ahí vuelvo al ejemplo de mi mamá. Mi mamá siempre decía, hay que tener un ahorro para cuando te va mal por si pasa algo. Tratar de tener caja. No salís de una crisis de un día para el otro. Si vos construiste valores, tus empleados. En el 2001 nosotros nos sentamos todos con la gente y yo me fui a vivir a España y a abrir Europa. Al final las crisis terminan. Y de las crisis, es verdad que surge una oportunidad. Nosotros estábamos cómodos con Argentina y Brasil, México, y porque se cayó Argentina y me quedaba gente libre, abrimos España y después España nos llevó a Italia, Italia nos llevó a España y a Estados Unidos, y pudimos construir una empresa global. O sea que al final fue una oportunidad. Los valores, vos te podés parar adelante. Nosotros en el 2001 yo tenía chicos que trabajaban conmigo que estudiaban. Y los agarré y dije, chicos, acá explotó, no va a haber trabajo, HCM acá no existe más. Entonces le dije, te pago para que vivas y la facultad, y vení dentro de un año, lo tenés la obligación de traerme la libreta con los exámenes. Y al año los contraté para que vayan a España e Italia. A otros, los ejemplos, los más grandes, nos bajamos el sueldo 30%, los del medio 20%, a los de abajo no los tocamos. Pero a vos, si vos te parás adelante a la gente y te vieron durante 7 años, desde el 93 al 2001, 8, trabajar, y reinvertir, generar valor, que no es lo mismo que generar ganancia. El empresario argentino quiere generar, es extractivo, quiere generar, el empresario, el contratista argentino, generar ganancias, sino la plata que vas teniendo la reinvertís en tecnología, en recursos humanos. Y bueno, te ven, tenés un liderazgo. El liderazgo no es el ejemplo. No hay libro de liderazgo. Sí, los libros de liderazgo están todos bien, pero al final el verdadero liderazgo es el ejemplo. Vos te parás, te ven sufrir, te ven trabajar. Caminás sobre tu palabra, el día que viene una crisis, te parás arriba del barco y decís, muchachos, estamos cagados, hay que hacer esto, esto y esto. Y la gente te sigue, si no te sigue. Entonces, como el matrimonio, el día que tenés una crisis, tuviste 20 años de comunicación, de amor, etc., la superás, si no, no la superás. ¿Contesté o no contesté? Sí, sí. Nelson, te quería hacer una pregunta porque dijiste algo como al pasar que es interesante para profundizar. Diferenciaste empresario de contratista. Vos decís, ¿podés profundizar sobre eso que me parece que es una lección para todos? El contratista del Estado por lo general sería como de vuelta vuelvo al deporte, como el que juega al fútbol comprando al referí. Eso no es un empresario. Qué divertido, mirá, presento esta licitación, me cartelizo y eso no es un empresario. Empresario Marcos. El empresario es Robinson Verón de Despegar, que va a levantar la plata, generas una transformación tecnológica, pensás globalmente, agregás valor y te la jugás, arriesgás, competís. Perfecto. Eso es un empresario. En Argentina hay muy pocos empresarios. En la primera parte de la charla dijeron algo tremendo que a mí me impactó ahora, que es el tema del mercado de capitales. En Brasil tenés mucha gente que ha hecho mucha plata y tiene fondos de inversión familiares que reinvierten en los startups. Muchos, Península, de Denis, está el fondo Yoyo Pablo Lema, y acá automáticamente la gente que ha sido contratista del Estado, que se llenó de oro, la plata la pone afuera y no hace mercado de capitales. No jodamos, ¿viste? La responsabilidad sí de los sindicatos, todo, pero para mí la responsabilidad es justamente proporcional a la formación y al poder. A ver, yo te quería hacer alguna pregunta basada en lo que tienen que hacer un poco los chicos sobre el tema de estrategia país. ¿Vos qué ves, qué base, qué ideas, qué cosas le podés aportar sobre el tema de estrategia país desde tu experiencia? No, creo que toda la primera parte que fue interesante, todo lo que dijeron es verdad. Hubo 2 palabras que no las escuché, que creo que están como un plano atrás, que era intereses. O sea, las cosas no ocurren porque si hay interés. Alguien se beneficia con todo esto. Moyano se beneficia con todo esto. No jodamos, ¿viste? Hay intereses. Y la otra, el tema cultural. Silvia dijo, que para mí es clave, dijo desde el 83 al 2019, ¿qué conseguimos? El fin de los militares. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo viví eso. El 2 de abril, al 15 de abril, la Plaza de Mayo estaba llena, todo el mundo aplaudiendo a Galtieri.
por las Malvinas, ¿viste? Y después cuando cayeron dijeron, basta de milico, la gente se enteró de la atrocidad de la dictadura y se enteró lo que pasó y dijimos, basta de milico. Fíjate que el 2001, dentro de todo el quilombo económico que hubo, pasamos 5 presidentes, pero dentro de la institucionalidad. Entonces, en la medida que todos y cada uno de ustedes no nos creamos la historia de que la única forma de crecer es generando marcas globales, generando valor agregado, generando compañías globales. Argentina es menos del 1% del PBI mundial. La industria emplea en Europa el 16% de su gente. Alemania hace 20 años empleaba el 20%, y ahora está en el 14, 15%, lo que dijo Silvia también, María Eugenia. Entonces, si no es un cambio cultural, y vuelvo a lo que dije al principio de los Messi y los Maradonas, cuando vos decís, puta, respecto al flaquito que abre todos los días la persiana y que está en inflación, vendiendo repuesto de auto, vendiendo una panadería, pan, bueno, cuando empecemos a creérnosla, que ese es el camino, es cultural, es cultural. Yo soy ingeniero y soy un hacedor, no soy teórico, sí, me encanta leer, y todos los libros que mencionaron los leo y los tengo acá, pero soy un hacedor, soy un constructor, no soy un intelectual. Probablemente una pregunta que haya que hacer será un psicólogo, sociólogo, filósofo, pero yo lo que veo es que es cultural. Yo cuando hacía los seminarios, las preguntas de los brasileños eran todas, tengo tal empresa mañana, Philip Kotler, ¿cómo hago tal cosa? Y acá las preguntas eran, bueno, Philip Kotler, tu teoría de marketing está basada en la teoría psicoanalítica del proceso mental, ¿viste? Y después me quedó sin contestar la que me hizo, no me acuerdo quién me la hizo, acá lo estoy buscando las fotos, que me preguntó cómo pasás a la ejecución. No, Gastón te dice, sí. Sí, a ver. La Argentina es un país de ideas. En los cafés de Buenos Aires están todas las ideas, inventó Facebook, Google. El tema de pasar a la ejecución, y es un salto, y ese salto te duele. Es que no es lo mismo patear un penal el domingo a la tarde con amigos que ir a patear el penal en la semifinal del mundo contra Holanda, ¿viste? Ahí te tiemblan las patas. Y bueno, entonces ahí que necesitas el apoyo, saber que no sos un fracasado si te va mal, autoestima, saber que tenés varias veces lo podés hacer. Hola Nelson. Perfecto, gracias Nelson por la respuesta. Roberto, ¿contesté? No, está bien, sí, yo quería que les des un panorama un poco también sobre todo el general, ¿no? De cómo pensás vos el tema país, pero hay un montón de cosas dando vuelta que ellos van a tener que tomar y ver, pero hay un fondo, es todo difícil porque uno lo mira negativo, pero el fondo es, cada uno de nosotros tenemos, y como persona y como país tenemos el mundo, ya antes uno veía la cosa más chica, ahora es el mundo. Tenemos para poder desarrollar en el mundo todo. Estrategia personal, estrategia país, lo que querramos, estrategia de una organización, y ahora tenemos el mundo. Tenemos la pasión, tenemos que poner las ganas, si uno quiere hacer las cosas la puede hacer, si uno se queda y espera y se critica todo no va a hacer nada, ¿no es cierto? Creo que ese es el fondo de la cosa. Ahora ellos tienen que empezar a hacer el trabajo Sí. y ver si a partir de acá podemos tirar alguna semilla para el futuro de la Argentina, decir, bueno, basta de los contratistas, basta de esto, tener una visión diferente, y creo que el tema cultural que vos planteás es importantísimo para entender por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no es cierto? Sí, salir de la comodidad. Yo qué sé, yo cuando fui a abrir San Pablo, me acuerdo que tenía un amigo que tenía una revista, que tiene una revista acá, y me decía, no, abrí Córdoba. Y yo decía, pues San Pablo tiene, el PBI de Brasil o de San Pablo es 5 veces la Argentina, y estoy a 3 horas, Córdoba me tengo que, al final el avión punta a punta, San Pablo son 2 horas y media de viaje, más todo lo demás es lo mismo, porque ir a Córdoba, ir a San Pablo es lo mismo. ¿Por qué no ir a San Pablo? Pero cada empresario argentino tiene que tener el objetivo de conquistar Brasil primero. Está acá al lado.
Lo que pasa es que hay que competirle a los brasileños. Hay que juntar capital. Hay que tener ganas, ¿viste? Hay que agarrar el avioncito, hay que volver un viernes a la noche, ¿viste? Que tu mujer, el cumpleaños de tus hijos, bueno, hay que... Yo te quería hacer esa consulta. Por un lado planteaste, creo que las limitantes que estuvimos hablando al principio, un poco fuiste describiendo lo que te pasó. Pero por el otro lado, recién dijiste, me equivoqué, fracasé, tuve diversos emprendimientos. ¿Qué es lo que siempre se pudo a pesar de la adversidad? Que vos me digas, mirá, tuve estos 4 o 5 emprendimientos y siempre a pesar de todo, con esto, pude, aún en el contexto de Argentina, salir adelante. Mi fórmula siempre fue pensar en el afuera, que Argentina es chico. Siempre pensar con coeficientes de seguridad, tener caja como para equivocarte, porque no es 8 en 1. Los planes de negocio, yo siempre digo que el emprendedor hay un índice que es 4, porque es el doble de tiempo y te sale de doble de plata, porque vos tenés que tener el optimismo. Cuando viene un emprendedor y me presenta un proyecto, yo siempre le pongo el doble de plata y el doble de tiempo. Porque vos optimista pensás que la vas a meter todas y que vas a necesitar, no sé, X plata. Al final necesitas 2X de plata y 2X de tiempo, porque la vida, al final, la ejecución es una sucesión de errores. La ejecución, el 90% son errores. Fíjense un partido de tenis. Federer gana. ¡Qué fenómeno! Sí, hizo 140 puntos. Pero la tiró 138 veces afuera. Y al otro punto volvió a jugar. Ganó 140, 138. Sumás todos los puntos de una final de un Grand Slam, más o menos son esos puntos. Y gana por 4 puntos, por 5 puntos. Entonces, ¿qué quiero decir? Tenés que estar preparado permanentemente. Y la vida es una maratón, no es una carrera a 100 metros. Eso del éxito, ¿viste? Del pibe. Yo estoy totalmente en contra del pibe, ¿viste? De la tapa de la revista, exitoso, que ganó miles de millones. No pasa nada, no te cambia nada. La plata no te cambia nada. Al final la plata que necesitas es para vivir y pasarla bien. Lo que te cambia es el orgullo de hacer algo que trascienda, de tener buenos equipos, de generar valor. Éxito y el fracaso son 2 trampas. Son trampas que desmovilizan. Son 2 palabras que desmovilizan. Desmovilizan porque si pensás en el fracaso no haces, y si estás obsesionado por el éxito, no te permitís crecer. Y que crecer es equivocarse, hacer, corregir, hacer, corregir, hacer, corregir. En todos los órdenes de la vida, en la ciencia es lo mismo. La ciencia es la misma. Mi hija toda la adolescencia le pintó mucho. Y siempre la educación es que los chicos le muestran un cuadro y dice, piensan que lo hizo de una vez. Y me acuerdo una vez fui al Museo Sofía en Madrid y había una exposición de Picasso. Picasso es un pintor español. Es un cuadro Guernica, es 20 por 30 metros, que es cuando invadieron la ciudad de Guernica. Pero lo apasionante es que está el cuadro y te impacta. Y después, en toda la exposición era el backstage del Guernica. Lo pintó 3000 veces Picasso, estuvo 3 años pintándolo. En hojitas chiquitas, en cuadros más grandes. O sea, hay un proceso, no se llega a eso de una vez. Se permitió equivocar. O sea, el backstage de la cosa es clave, contar que no es que sí, traje a Peter Drucker, me llené de oro, ni a palos. Los seminarios nosotros no ganábamos un mango, nos sirvió para hacer marca y para aprender una estrategia de marketing directo. Y después le fuimos sumando la revista, le fuimos sumando otra cosa, y después el 7º, 8º año ahí pudimos generar profit. Antes íbamos recirculando la plata, vas aprendiendo. Mercado Libre es el día de hoy que no gana plata. Tiene valor, genera valor para sus accionistas, genera valor para sus empleados, está generando share. Pero es una maratón la cosa. ¿Te contesté, Alejandro, o no? Sí, sí. Me gustaría... bueno, Ay, perdón. sí. No, dale, Andrea. Una pregunta para Nelson. ¿Cómo se gesta Digital House desde lo que fue HSM? O sea, ¿qué es lo que llevó a la transformación o al cambio de HSM a Digital House? Bueno, muy buena.
cada uno tiene su propia motivación. A mí me gusta, para motivarme, pienso que soy un músico de rock, no sé tocar nada, pero dije, yo no puedo estar toda la vida con la mía camioneta, viste, los seminarios, esto. Bueno, vendí la compañía en el año 2012, porque la verdad que estaba quemado de viajar. Me comí bueno, yo tenía 50 años, me comí la de, bueno, tengo plata, puedo hacer todas las que antes no podía, iba todo el día a jugar al tenis, todo el día al fútbol, y la verdad que me agarró una depresión total, porque dije, yo que a los 6 meses ya había hecho todo lo que, me sentía como un jugador cuando deja el fútbol. Yo no soy esto, ¿qué le muestro a mi hija? Que me levanto a la mañana y no hago nada, ¿viste? Entonces, con un amigo que es el dueño de Barugel, en realidad me dice, che, ¿por qué no me ayudás a montar el e-commerce de Barugel? Y bueno, fui part-time de atrás y cuando quería contratar talento no conseguía. Y lo que yo vi que era el management en los 90 era la educación en temas tecnológicos hoy. Y empecé a decírselo a todo el mundo. Vos cuando querés vender un auto tenés que decírselo a todo el mundo. Empecé a decírselo a todo el mundo, che, hay que hacer algo para educar en la educación, en temas de tecnología, no está bien. Y empecé a investigar y me junté todos los sábados con la gente que había trabajado conmigo, nos juntábamos a la mañana en casa a pensar ideas. Y hasta que un día dije, sexta, hay que hacer esto, me fui a Estados Unidos, me fui a Europa, vi lo que había en el estado del arte, en educación, y como siempre, ¿viste? ¿Cuánta plata pongo yo? O sea, un emprendedor tiene que poner el nombre, la cara y la plata. Si pones eso, entonces ahí agarré, Eduardo ponía, yo ponía, me lo fui a ver a Marcos, que yo lo conocía de Endeavor desde el año 99, que él era emprendedor Endeavor también, le dije lo que quería hacer, me dijo, contá conmigo, Marcos un prócer para mí, porque yo le dije, mira Marcos, no es que quiero tu plata, tu nombre y tu cara. Y decirme cuánto vale lo tuyo. Me dijo, no, yo pongo igual que todos, me dice, vos confío en ustedes, esto es bueno para el país, es educación, es bueno para la industria, es bueno para Mercado Libre, manejalo vos, poneme las fotitos que quieras y contá conmigo para ir a hablar y decir que estoy casando. Y de hecho Marco se pasa hablando por todos lados de Digital House. Lo mismo le dije a Martín y a Giver, Martín Migoya y Giver de Armel Dream Team. Soy el más viejo de todos, yo tengo 10 años más que ellos, soy el Lito Nevia del movimiento, digamos. Soy el comando. Y bueno, y como todos, empezamos, y la verdad que esto lo empezamos, mi mujer y mi hija se matan de risa, porque Digital House queda a la vuelta de mi casa. Yo dije, no, voy a hacer algo chiquito para ir caminando, y a los 6 meses siempre me cargan. Y las empresas crecen o mueren, y bueno, fuimos para adelante. Después vino Casec es gente clave, Hernán Casá y Nico Secase, COO y CFO del Mercado Libre cuando se fundaron, hicieron un fondo de inversión que apoyan a compañías regionales en tecnología. Ellos nos ayudaron mucho porque nosotros juntamos capital hasta donde nos daba la espalda, ellos nos pusieron en serio. Y bueno, ahí vamos. No sé si contesté, Andrea, pero sí, obviamente que hicimos la Nelson, casa, sí. el típico Como queda poco tiempo, quiero hacer una pregunta que es algo que vos señalaste al principio y me parece que es algo un pensamiento no tan habitual, que es esta idea de que hay dinero, ¿no? Porque uno piensa, bueno, si tenés que ir al banco a que te presten dinero a tasas del 80% anual, ¿quién se quiere endeudar? ¿Cómo empiezo? Y vos estás diciendo tiempo, si uno tiene una buena idea, hay dinero. Y hablaste de que un gran cambio que hubo de los 90 a esta parte es el tema del private equity y el capital de riesgo, y que aunque vengas de la Argentina, podés acceder a capital. ¿Eso es para una élite o realmente te parece que si uno tiene una buena idea consigue capital? No, yo creo que se puede. Sí. ¿Cómo? A ver, contanos. Bueno, de vuelta. Todo lo que se dijo es verdad, y mejor, si querés, el problema no es en los venture capital que existen, sino el problema es más el capital semilla, para empezar de 0-0, ¿entendés? Eso en Argentina es un poco difícil. Pero hay, ¿cómo? Y bueno, tenés que tener la idea, tenés que tener el equipo. Y para adelante, no hay vuelta. Y ir a ver a 100, a 1000, a 1 millón, si hace falta. Armarse un board, buscar a uno, buscar al otro.
lo podría racionalizar. ¿Querés que lo racionalice? Y yo empezaría, tengo un proyecto, buscaría conseguirte nombres que te ayuden, estar en los startups, en las competencias, conseguir que financien la primera etapa, un angel, alguien, el tío que te ponga algo de guita. Pero tenés que competir contra otros miles. Eso es feo, porque en Argentina, obviamente, hay mucho más en Brasil. En Brasil te tiran la plata. Si acá hubiese estabilidad económica y hubiese una cultura, sería más, pero hay. En la región tenés CASEC, miren los informes de ARCAP. Sí, eso iba a decir. Está ARCAP, que es la Asociación Argentina de Capital de Riesgo. Pero hay. Y después está, NextTP. Sí, está NextTP. Está el concurso que ya existe hace 20 años de naves, ¿no? De la Universidad Austral, donde van muchos ángeles. Muchos emprendedores han creado sus propios fondos, emprendedores así exitosos que ponen capital semilla. Pero no voy a negar la realidad, María Eugenia. La verdad que se puede, pero con todas las limitaciones que dijimos al principio, si no existiesen esas limitaciones, sería mucho más fácil. Pero creo que la primera limitante es uno mismo, se lo tiene que creer uno mismo. Si es que quiere emprender, también se puede no emprender, puedes tener una carrera copada en una compañía, y está todo bárbaro. No digo que esta sea la ganadora. Lo importante es cumplir la ley, tener valores y generar tu propio propósito. Está quien quiere emprender, quien quiere trabajar en Accenture, quien quiere trabajar en Meli, quien quiere trabajar en Digital House. Yo trato de que la gente que trabaje con nosotros se sienta parte de la misma forma que el fundador. O sea, eso es clave. Pero no hay un camino, hay N caminos. Yo creo que no importa el camino, lo importante son los valores, el propósito, la felicidad, la ética. Lo demás cambia, hay crisis, sube, baja, cambia, pero eso es lo que no cambia, ¿viste? En este propósito que tiene este seminario, que es pensar una estrategia de largo plazo para la Argentina, donde nos preguntamos si la Argentina puede ser un polo de innovación científico-tecnológico para el mercado mundial, como se propuso en algún momento Israel, o Corea del Sur, o China, o Irlanda, ¿no? ¿Cuáles te parece, si te parece que esa es una visión factible, cuáles serían nuestras fortalezas? Ya hablamos de nuestras debilidades. ¿Cuáles serían las fortalezas y si es factible que la Argentina y los dirigentes, ¿no? Los empresarios, los dirigentes, los estudiantes, pensemos en hacer realidad esa visión? Ya no los casos de emprendedores exitosos, aislados, sino un país que pueda pensar que en el siglo XXI puede encontrar un lugar basando su producción en la ciencia y la tecnología. Y el conocimiento, ¿no? Bueno, primero sí que no me levanto mañana, hoy, ahora no me voy a laburar, si pensase que no, siempre la utopía, difícil. Creo que hay que romper la cultura corporativista, pero temas positivos. Multiculturalidad. En Argentina, toda la industria de la cultura, el conocimiento, entretenimiento, somos unos italianos, diseño. La UBA, una clase media que empuja. Y cuando digo clase media, no solo en Capital, sino GBA, tenés 2.300 intendencias con gente de campo que a los chicos los manda a estudiar a La Plata, a Bahía Blanca, a Rosario. Tecnología, tenemos los ejemplos de Mercado Libre, Despegar, Globant. El CONICET. Tenemos una a favor, grande, que estamos hechos mierda. Esa es buena, porque, viste, bajás, ya llega un momento que si no hay más para repartir, ¿entendés? Entonces, o sea, el hecho de tener 40% de pobres, más la pandemia, más todo esto, llegás a un punto en que sí, che, muchacho, es tan evidente que hasta el pibe que va a decir, che, hagámosla distinta porque esta no está funcionando, ¿entendés? Es más simple la vida, no funciona esta. Cambiémosla. Yo creo que eso,
Si no hubiese pasado Malvinas, y no hubiese, sí, las veces el devenir histórico, ¿no? A veces las cosas, las historias tienen que suceder. La dictadura cayó porque pasó Malvinas, porque pasó la atrocidad que pasó. Y también pasamos esa atrocidad porque antes hubo movimientos terroristas que hicieron lo que hicieron. Entonces, el hecho de llegar y la decadencia argentina es tan notable que en algún momento a la sociedad va a hacer un clic, decir, che, no es por acá. Bueno. No sé, yo lo veo como llega un momento que sí, basta. Otra vez la inflación. La Argentina pendular, que había una canción de Mariana Walsh, ¿no? Claro. Otra vez la inflación ya la vimos en el 70 y en el 79, en el 89. Y en el 2000 también, decía Mariana. Y en el 2000 también. Siglo XX a discípulos. Tenemos de todas las autores buenos de todas las ideologías. El tema es que no tenemos ideas nuevas, o sea, siempre intentamos salir con lo mismo. Bueno, no sé, yo de vuelta no soy un macro, lamentablemente no tengo la experiencia macro ni la forma de pensar macro, no soy un economista, soy más un constructor, un ladrillo a mí me sale a hacer. Ahí cuando María Eugenia me pregunta sobre una estrategia de país, creo que me queda grande. Pero comparando, viendo más comparando cuando vos decís, bueno, has trabajado en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué cosas, porque obviamente el país que logre ser ese polo de innovación en Latinoamérica va a tener una ventaja, ¿no? ¿Con quiénes competimos y qué ventajas tenemos respecto de tal vez otros que conocés? Y para mí la clase media, vos por ejemplo en México querés contratar gente y profesionales y gente buena, es gente de mucha guita, entonces no quiere laburar. Y diría que en general Colombia es bueno. Brasil en los últimos años creció mucho, se la creen los brasileños. Y parece más Estados Unidos, obviamente cuando digo Brasil es una simplificación, Brasil es San Pablo, sigue teniendo... Todavía tenemos, ¿sabés qué otra palabra que yo dije? Una palabra fue cultura. Sí, la otra palabra multiculturalidad. Multicultural. No, y la otra, ¿sabés cuál es? Diseño, stock. Todavía tenemos un stock nosotros. Silvia habló de 1880 a 1914 que creamos las instituciones. Todavía tenemos un stock. Tenemos el stock. ¿Qué está pasando ahora con la pandemia? ¿Por qué aparecen todos estos científicos, investigadores? Es el stock argentino de los pibes que estuvieron en la UBA y que fueron afuera y volvieron. Y mi sobrino es médico, el hijo de mi hermana. Y está en el último año de la residencia en el Garrahan. Son patriotas, esos pibes ganan 20.000 pesos por mes, 30.000 pesos por mes, se reciben a los 24 y están hasta los 30 años haciendo residencia. O sea, tenemos un stock. Ustedes son stock todavía. Todos deben ser clase media y están ahí en una universidad recibiéndose. Todavía Argentina tiene un stock de instituciones, que por eso somos un país que atrae inmigrantes de Perú. Para expresar Perú crece el 4% para la gente que le viene acá, Bolivia, Paraguay, todo. Tenemos un stock. Ese stock creo que es lo que nos puede salvar. Ustedes son los que nos pueden salvar. Y son el stock de, che, vamos a estudiar. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a quedarnos en casa si nos dicen que lo tenemos que quedar en casa. Todavía está ese stock. Y esa es mi ilusión. Creo que la revolución de los chicos de 20, 30 años es la revolución de las mujeres, de la ecología, están transformando la cosa. Tienen chicos entre 20 y 30 años hoy. Por ejemplo, para mí, pensar en macro no estaba permitido, porque si pensaba en macro, en mi casa, todos los días que salía de mi casa, era mi mamá, Nelsito, no hables de política, no pienses en esas cosas, porque si no sos molesta, te hacen desaparecer. En cambio, ustedes eso creo que ya lo pasamos, entonces ustedes, los jóvenes hoy de 20 años, se permiten salir y tener movimiento de feministas muy fuerte, ecologistas mundiales muy fuerte. Los chicos hoy de 20 y pico les tengo fe, que están pensando más en macro, que no se salvan solos, que entre mi generación fue más, bueno, flaco, o salgo para adelante o salgo para adelante. Bueno. Roberto.
No, me gustaría agradecer a Nelson, creo que fue muy positivo todo esto. Creo que nos da un marco de que hay que ponerle pasión, que hay que ponerle fuerza, que hay que hacer, y creo que una de las cosas más importantes es eso, ¿no es cierto? Estar viendo, y creo que podemos hacer un montón de cosas en esto. Estamos en una universidad que es de las mejores, probablemente la mejor de América, y si la comparábamos con universidades españolas, y le ganamos a las españolas y le ganamos a las italianas. Después, bueno, perderemos con muchas otras en el mundo, pero estamos con una formación que es importantísima, y bueno, el futuro es de ustedes. Entonces creo que tenemos muchísimo para poder hacer, y este es una semilla que estamos probando acá, a ver qué podemos empezar a desarrollar juntos, algo para el futuro del país, pero tenemos que mirarlo para adelante, ¿no es cierto?, con el mundo y con cómo nos insertamos en todo esto con algo distinto. Tenemos que romper lo viejo que ya no sirve y generar una disrupción en la estrategia, y tener una estrategia país que nunca tuvimos, por lo menos en muchos años. Así que te agradezco mucho, Nelson, creo que fue muy interesante. Gracias. Y con mucha fuerza, digamos, de pasión y de ganas y de hacer, y creo que eso es importantísimo para el futuro de todos. Roberto, Silvia, María Eugenia, Federico, Santiago, Matías, Alejandro, Pedro, Fabiana, Luciano, Andrea, Juan Cruz, Bárbara, y acá hay muchos más, Sol, Gastón, Valeria, Gabriela, Federico, gracias a ustedes. Yo creo que por ahí a veces uno trate de intelectualizar dónde está la verdad o dónde está la estrategia país. Y como en todo movimiento cultural, empiezan con semillitas. Y yo me pregunto si hoy, un día en Buenos Aires a las 9 de la mañana, con una pandemia, con 40% de pobres, en una pantalla de computadora que haya 30 personas, de los cuales 27 tienen menos de 30 años, pensando cómo generar una estrategia país competitiva, si eso no es como una luz, como una nueva canción que genere, como fue el movimiento del rock, el movimiento de la nueva Argentina. Y yo prefiero pensar que esto está pasando en muchos lugares y que ese cambio ya está ocurriendo, porque está empezando a ocurrir en ustedes, en cátedras como la de Roberto, con gente como María Julia, o María Eugenia y Silvia, y que ustedes estén a la mañana pensando esto, y yo hoy trabajo más contento. Así que, placer chicos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Placer Fuiste escucharte. muy inspirador, maravilloso, realmente. Muchas gracias. Gracias chicos. Me voy a tomar mi mate. Gracias. Gracias. Muchas Adiós. gracias. 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 Chao. Bueno, Yo les pido a ustedes, a todos, para la próxima, que avancemos un poco en todo esto y empecemos a tirar algunas ideas de visión y posicionamiento de país, ¿no es cierto? Que cada equipo empiece a tirar qué visión quieren, cuál es el posicionamiento de país, qué sectores, empezar a tirar un poco esas ideas para poder discutirlas en la próxima reunión juntos. ¿Les parece? Perfecto. Dale. Excelente. Dale. buenísimo. Bueno, nos vemos entonces el Buen día. próximo. Que pasen un Nos lindo fin de vemos. semana, y gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós, Gracias. cuídense. Hasta luego. Saludos. Fabiana, te mandamos un mail, no sé si lo recibiste. Sí, a ver, ¿quién me habla? No lo estoy viendo. Matías, Sí, ¿qué tal, Matías? ¿cómo estás? La semana pasada te mandamos un mail, que Sí. teníamos un grupo, no sé si lo habías podido ver. Sí, ya te digo. Y de paso, ya estamos, nosotros estamos con Santiago, nos había
Lucía, pero Lucía tenía otro grupo. Nosotros quedamos siendo nosotros dos por ahora, no sé. Ah, bueno, si quieren yo les vuelvo a enviar el correo que armé con los equipos y me dicen qué cambios necesitan hacer. ¿Les parece? Dale, Yo les dale. mando Sí, la última formación que nosotros, me quedó de cada uno y ahí me confirman los equipos o me corrigen si alguno cambió de integrantes. Te lo pasamos el miércoles pasado, no sé si lo habrás Ok, recibido. sí, los que recibí ya los tomé. sí, Estaba buenísimo. a nosotros nos avisó la compañera que tenía otro grupo. No sabemos, o sea, bien si viene alguien con nosotros, eso no tenemos No, ni yo idea. ahora vuelvo a revisar el Perfecto. último mail que les mandé a todos, ahí estaban copiados todos, Perfecto. con la distribución, y ahí volvemos a validar. Dale, buenísimo. Gracias, Fabiana. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Buen fin de semana. Semana. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Bien, hoy no me podía conectar, se me tildaba la máquina, estaba totalmente enajenada a la mañana. Muy buena la charla, la verdad es que Sí, estuvo bueno. sí. Siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando uno va repasando y digo, son las cosas en las que yo creo realmente y en el metro cuadrado mío trato de implementarlas. A veces cuando uno lo escucha de alguien así y que digamos que logró sus propósitos, como que te da esa sensación de no estoy tan equivocada o lo que realmente pienso es posible, ¿no? Te da No, esa... se puede. Todo lo que uno quiere hacer, se puede hacer. Si uno se pone a Sí. hacerlo, se puede hacer. A mí me ha pasado con los seminarios conciertos, eso. Yo nunca había dirigido una Exacto. orquesta y que lo quiero hacer. Y bueno, Y bueno, sí. puse y lo hice y cada vez Es que funciona más y lo hice en un montón de países del mundo, no solo lo hice acá. O sea, si uno se pone con las cosas, sale. sí, es que yo creo que tiene que ver con eso. Es como que a veces parece un cliché, pero no lo es. La limitación está en tu cabeza, es real. O sea, bueno, lo del seminario concierto a mí me impacta porque yo adoro la música, me encanta el baile, me encanta todo lo que tenga que ver con eso. Y como que muchos años, como soy contadora, ¿entendés? Tipo, me tienen que gustar los números. No, tengo toda una parte que soy yo misma y lo otro también me gusta. Entonces, a veces como